Gracias, Salama, por la invitación. Es un honor para mí estar acá. Tenemos que definir la inteligencia artificial y primero definamos la natural. La natural es, la mejor que encontré es la capacidad de adaptarnos al entorno y adaptar el entorno a nosotros. Y la artificial no es otra cosa que replicar esto a través de computadoras. El problema es que en 1983 se descubre que no tenemos una inteligencia, sino más bien 8. Esto está muy discutido en los ámbitos académicos, se tiende a hablar más de destrezas, pero es útil esta división a la hora de lo que voy a comentar después, que es hacia dónde está yendo la inteligencia artificial. Entonces, tenemos, por ejemplo, la más conocida, que es la lógico-matemática, que se mide por el coeficiente intelectual. Por ejemplo, Einstein tenía 163 y lo más hubiese tenido, ¿no? Se calculó. Y lo más 155, pero el último GPT tiene 145. Y en la lógico-matemática ya ganaron. Google y OpenAI ganaron la Olimpiada Internacional de Matemática, la medalla de oro, y OpenAI ganó la medalla de oro de la Olimpiada Internacional de Informática. O sea que están bien arriba. Después tenemos otras en donde están subrayadas, en las cuales las inteligencias humanas, en las cuales la inteligencia artificial ya tiene un rol. La lingüística, como Borges, bueno, puede escribir ensayos muy interesantes, nunca como Borges, pero 8 puntos. La musical, como la humana es un Mozart, pero hoy en día hay listas de Spotify hechas totalmente con inteligencia artificial, en donde estamos un poco quedados en cuanto a la inteligencia artificial, es en la visual y espacial, que es en la comprensión del mundo, y en la kinestésica, que es la robótica. De todas maneras, se han producido avances descomunales en esto este año. Y las últimas que están ahí, que son las últimas que subrayé, porque yo pensé que no nos iban a alcanzar nunca, son la interpersonal y la intrapersonal, que es la inteligencia emocional. Hoy el uso más importante en el 2025 de ChatGPT es como soporte emocional, o sea que tuve que subrayarlo, nos ha alcanzado, muchachos. Y acá tenemos esta curva y pueden ver ahí que la media de la inteligencia humana es 100-101 y el mejor modelo de lenguaje, que es GPT-5, tiene 145, así que pónganme un compañerito a trabajar que me añada 45 puntos de coeficiente intelectual y se lo firmo ya mismo. Y lo que les decía antes yo, que esa división de las inteligencias humanas es útil para ver hacia dónde está yendo la inteligencia artificial, los grandes laboratorios y los centros académicos están trabajando en alcanzar la inteligencia artificial general. ¿Cómo se divide esto? Estos tipos los divide un filósofo que se llama John Searle, por allá por la década del 70. Se divide la inteligencia artificial simple, que puede hacer solamente una cosa. Por ejemplo, jugar al ajedrez. En 1996 le ganó a Kasparov y nadie le pudo ganar más al ajedrez a la inteligencia artificial, a tal punto que los ajedrecistas los usan como coach. Pero lo pones a jugar, a escribir algo y no sabe hacer nada. Por eso es simple. La inteligencia artificial general es aquella que emule todas esas inteligencias del cerebro humano, que te escriba un libro como Borges, que te gane la Olimpiada de Matemáticas, que te gane un partido de ajedrez, que pueda replicar todas esas características. Los más vendehumos dicen que ya llegamos, yo personalmente no creo, y los más conservadores y serios hablan de un 2030 para esto. Y la superinteligencia, que acá es donde realmente nos tenemos que preocupar, es la suprahumana, es cuando la inteligencia artificial sea más inteligente que los seres humanos más inteligentes en cada uno de los campos. Y ahí sí tenemos que tener problemas, porque siempre estuvimos acostumbrados a estar intelectualmente arriba de todo y bueno, puede pasar, no necesariamente, que terminemos que especies más inteligentes subordinen a especies menos inteligentes. De todas maneras, los cerebros más brillantes de OpenAI, como Ilya Sutskever y Milad Murati, armaron respectivamente cada uno una empresa
para abordar directamente el tema de la superinteligencia. Y este es un año muy importante en dos aspectos. Uno, en la robótica, porque los robots todavía están limitados en cuanto a lo que es la autonomía, pero para fines de este año y principios del 2026, los robots se van a dotar de inteligencia artificial y van a poder, con el tema de la compresión de mundos que yo les había comentado, va a haber un avance muy significativo. Y el otro avance que ya directamente lo estamos viendo y a nivel explosivo es de la inteligencia artificial agéntica. Un agente de inteligencia artificial es una inteligencia artificial que yo le doy una tarea y me la hace desde la A a la Z. Le digo, escribime un programa de cómo mejorar la salud en la provincia de Chaco, con inteligencia artificial. Dame 5 herramientas para hacerlo, y se mete en la página del gobierno de Chaco, saca todos los datos, se va metiendo en las páginas y va haciendo todo, y me dice, no solamente eso, me dice los costos, me dice cuánto voy a tardar en recuperar lo que yo invertí. No, es increíble. Y acá les pongo la primera, que es Manus, que es una inteligencia artificial china, que fue la primera que se comercializó en febrero. 4 meses después, Elon Musk saca SuperGrok 4 High, que es una inteligencia artificial en la cual yo le hago una pregunta, le digo, tengo a este paciente con una neumonía y cetoacidosis diabética, le doy mucho más contexto, y dispara la pregunta a 4 agentes que se ponen a trabajar en paralelo y debaten entre sí, y van discutiendo y sacan la opinión final, el veredicto final. Imagínense, pasaron 4 meses. Y esto tiene mucho que ver con la capacidad de la inteligencia artificial, que se duplica cada 7 meses. Yo me pongo a pensar lo que podía hacer en enero con la inteligencia artificial y es irrisorio. Las cosas que estoy haciendo hoy, yo nunca pensé que en enero nunca pensé que las iba a estar haciendo, por ejemplo. Y esto es importante porque en un país pobre como el nuestro, esta es la ley de Moore que habla... qué bueno. Perdón, no me había dado cuenta. Esta es la ley de Moore que dice que esta es un bloqueo semilogarítmico, pero es para que se entienda por qué en la Argentina, que somos pobres, podemos utilizar inteligencia artificial al mejor nivel del mundo. Fíjense que la ley de Moore dice que cada 2 años se duplica la capacidad de los procesadores. Fíjense que en la inteligencia artificial eso es muchísimo mayor, como dije anteriormente. Y acá hay un ploteo del costo de la secuenciación del ADN. En el 2003, cuando se secuencia el 90% del genoma humano a un costo de $3.000 millones, fíjense cómo va bajando exponencialmente el costo y cómo va subiendo la potencia de los procesadores. Y hoy, por un hisopado bucal por cientos de dólares, no podemos hacer una secuenciación del ADN. O sea que podemos acceder a esto. Y el aprendizaje automático es lo que está debajo de esto. Es el aprendizaje automático Machine Learning, que es la tecnología que le permite a las computadoras aprender y mejorar sin ser explícitamente programadas para ellos, a diferencia de la computación clásica. Y el Deep Learning es algo todavía más avanzado, que es una rama que imita al cerebro humano a través de redes neuronales que son muy parecidas a las redes neuronales naturales, que pueden detectar sutiles desvíos de patrones que son invisibles para el cerebro humano. Es tan importante esto que pueden además tomar decisiones propias sin intervención humana. Por eso la inteligencia artificial tiene que tener un propósito. Eso se llama alineamiento. Y se está trabajando en eso, porque si una inteligencia artificial se la pone a hacer una tarea y no está alineada con lo que queremos nosotros los seres humanos, por ejemplo, le pido que me elimine el calentamiento global, lo primero que hace es eliminarnos a todos los seres humanos porque somos los principales responsables del calentamiento global. Y el aprendizaje automático puede ser supervisado, que yo etiqueto los datos, le doy 1000 células de cáncer de mama, 1000 células normales de mama, y voy iterando el sistema hasta el momento en que con un 99% de precisión me
puede distinguir qué célula es normal y qué célula es tumoral. El no supervisado es el que aprende a detectar patrones dentro de los datos. Le doy 1000 células tumorales y dice, che, estas se parecen todas, las pongo en un clúster A. Le doy 1000 células normales, son todas parecidas, las pongo en un clúster B, bueno, y ahí ya los identifico. Y el aprendizaje por refuerzo es el más importante en este momento, porque ha dado paso a los modelos razonadores que ahora entro, que es un algoritmo que aprende por prueba y error. Cuando acierta, se refuerza el circuito neuronal y cuando yerra, se debilita el circuito neuronal. Y no es poco esto, porque gracias a las redes neuronales, Geoffrey Hinton y John Hopkins el año pasado ganaron el Premio Nobel de Física. Primer Premio Nobel otorgado a la inteligencia artificial. Ahora, esto parece muy moderno, pero empezó en 1950 con el test de Turing, que decía que un interlocutor C puesto a hablar con una computadora A o un interlocutor humano B, si no puede diferenciar que está hablando con una máquina o con un ser humano, esta máquina es inteligente y pasó el test de Turing. Hace poquito se pasó, en el 2014. Y después vino la definición. John McCarthy define el término inteligencia artificial en 1956. Pero como vendieron humo, dijeron que iban a solucionar todos los problemas de la humanidad, creo que en 9 meses, y no pasó nada. Se vino un gran invierno, que recién se remonta en el 2000 con el aumento de la potencia de procesamiento de las máquinas y la Big Data y la disponibilidad del Internet. Y ahí resucita todo esto, llegando a lo que hoy nos tiene a todos, a este paper que se llama Attention is All You Need, que aunque no lo crean es de Google, que describe algo que se llama Transformer, que es una arquitectura de red neuronal que es el motor que está debajo del capot de la inteligencia artificial generativa. Llámese ChatGPT. En noviembre del 2022, giro copernicano, cambia todo, se hace público el primer gran modelo de lenguaje. No es el primero, había otros como Lambda, etc. Pero es el que se hace público. Y esto, yo les pido, cada vez que yo hable de ChatGPT, estoy hablando de ChatGPT pertenece a un gran modelo de lenguaje. Se llaman grandes modelos de lenguaje. Porque fíjense todos los que hay. Estos son los seleccionados. Seleccioné algunos. Este es el más avanzado, que es la última versión de ChatGPT, que es el GPT-5. Vamos a ver por qué es muy importante para nosotros los médicos, el GPT-5. Ahora se los cuento. Este también se los quiero mencionar. Es el Open Evidence. Este es el gran modelo de lenguaje de la Mayo Clinic. Le cargan su matrícula de médico argentino, paraguayo, uruguayo, de donde sea, y los dan de alta, es gratis. Está entrenado solamente con datos médicos. Y les digo algo más. Cuando estuve en Estados Unidos ahora en junio, estaba hablando con un ex compañero mío de residencia de Houston, que ahora está trabajando en la Universidad de Chicago, y me cuenta, che, ¿vos sabés que si usás Open Evidence, la American Board of Internal Medicine te da créditos de educación médica continua? O sea que un médico en Estados Unidos que utiliza inteligencia artificial de calidad, tal como Open Evidence, es visto como un médico jerarquizado a la hora de recertificar o certificar. Esto para mí fue una novedad. Por supuesto acá hay un montón. Recién les hablé del Grok Super 4G, pero sale $300 por mes. Yo no me lo compré. Primero voy a ver cómo funciona y después por ahí si ahorro algo. Pero fíjense Open Evidence. Esto es el USMLE. Todos saben qué es el USMLE, ¿no? Es el examen para licenciarse en Estados Unidos. Para que vos puedas ir y tocar un paciente, hacer una residencia o trabajar en Estados Unidos, hoy por hoy tenés que rendir este examen de licencia que es el USMLE. Open Evidence se sacó 100%. Ojo que GPT-5 estuvo ahí, 97. Pero les quiero decir, fíjense lo que son las métricas de estos grandes modelos de lenguaje en medicina. Parece un siglo, pero cuando aparece el gran salto, es cuando el 12 de septiembre del 2024, es cuando aparecen los modelos de lenguajes razonadores, que fue el O1. Fíjense todo lo que corrió
hasta el GPT-5 en el 7 de agosto del 2025 y tenemos todos estos modelos razonadores que son muy buenos en algo que es muy bueno para la medicina, que es lo que se llama STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ideal para la medicina. Y fíjense cómo mejora el modelo razonador con respecto al modelo previo, que era el ChatGPT conocido por todos. En matemática, fíjense de dónde venía y a dónde llegó. En codificación, fíjense, 11 versus 89. En preguntas a nivel de PhD, un aumento muy significativo. Y hoy por hoy, el GPT-5 está en un empate técnico con el Gemini, que es de Google, con el Grok, pero es el mejor. Y algo muy importante, es el mejor en medicina. ¿Saben por qué? La gente de OpenAI se dio cuenta, hay 3 grandes laboratorios en el Silicon Valley, los más importantes en inteligencia artificial son Google, OpenAI y Anthropic. Bueno, les comento, la competencia es feroz entre ellos y tremenda con China, que les viene pisando los talones. Es una carrera armamentística. ¿Qué pasó? La gente de OpenAI detecta que la mayoría de las consultas que se estaban haciendo, ahora en el 2025 eso como coach emocional, como soporte emocional, pero en el 2024 se dieron cuenta que en el número 1 estaban las consultas sobre temas de salud. Entonces, ¿qué dijeron los tipos? Bueno, hay algo que en salud no tenemos margen de error, así que mejoremos en salud. Y eso es lo bueno de GPT-5, y eso se los spoileé antes. Fíjense las alucinaciones que tienen en salud. 1.6% de error. Veníamos de 12.9, esto es mentira. Andaban en 20-30 el modelo anterior. De alucinaciones, de errores, de información errónea, de citas bibliográficas que no existen, de citas bibliográficas mal dadas, de cosas directamente... llegaron a decir que la Apixaban era un antibiótico en un modelo de UCSF y explicaba por qué era un excelente antibiótico para gram negativos y no para gram positivos. O sea, el gran modelo de lenguaje, su diseño es para dar lenguaje coherente, no real. Bueno, revirtieron esto, no sé cómo hicieron los ingenieros, pero lograron que todo eso en medicina, que es lo que nos atañe, se pueda bajar a estas métricas, que es realmente muy interesante. Y esto, acá nos metemos ya derecho en medicina, es imposible estar al día. 60 días es el tiempo en el que se duplican los datos médicos. Se publican entre 7.000 y 8.000 papers por día. Necesitamos días de más de 24 horas, días de más de 24 horas, semanas de más de 7 días, y en eso tenemos que estar todo el día estudiando, sin tomar agua, sin dormir, sin nada. Y fíjense a dónde se dirige la inteligencia artificial, aumentar el acceso a la salud. Ya en el 2019 los chinos pusieron cabinas dotadas de inteligencia artificial que cada 10.000 consultas eran supervisadas por 3 médicos en Shanghái o en Beijing, pero les daban acceso a la salud a esta gente que no tenía acceso a la salud. A disminuir la variabilidad. Hay un porcentaje cada vez más bajo de médicos en Argentina que hacen residencia. Esto nos da un piso bajo. No me sirve de nada tener 10 médicos 10 puntos cuando mi promedio de médicos es 4. Entonces, yo si puedo darle un copiloto que me dé 50 puntos más de coeficiente intelectual y me pueda ayudar a mí a elevar ese piso y poder atender a todos los pacientes con una calidad médica de 7 puntos, a mí me parece muy importante. Y fíjense qué linda ecuación es esta. Qué bueno que se ve ahí. Qué linda es esta ecuación de inteligencia artificial en salud, que esta lo hizo la OMS en el 2019. Inteligencia humana más inteligencia artificial igual inteligencia aumentada. Ese es un concepto que quiero que se lleven. Que a lo que lleva es aumento de la calidad, disminución de los costos y aumento del acceso a la salud. Y para los que creen que esto es medicina del futuro, para julio del
29 de julio del 2025 hay ya 1.247 dispositivos médicos que funcionan con inteligencia artificial aprobados por la FDA. Y la manera de sacarle más el jugo a un GPT-5, por ejemplo, es lo que se llama ingeniería de prompts, que es un término muy lindo, pero no solamente otra cosa de saber cómo preguntarle a ChatGPT, o a Claude, o a Gemini, igual que ustedes quieran usar, o a OpenEvidence. Le tengo que dar una tarea. Explícame el abordaje de una anemia microcítica, por ejemplo. Le doy un contexto. El programa está dirigido a médicos residentes en su primer año, bla, bla, bla. Un formato. ¿Cómo quiero la respuesta? En un algoritmo paso a paso para que lo entiendan bien. Y una cosa muy importante, darle un rol. Actúa como un profesor universitario de hematología que busca enseñar de manera didáctica y con ejemplos clínicos. Porque, ¿qué pasa? De esa manera, esa masa enorme que es GPT-5, que está entrenado con todo el Internet, solamente prende las neuronas de anemia microcítica y apaga el resto, con lo cual aumenta la eficacia. Es algo que después se usa, que se llama destilación. Y otra cosa es, nada, por favor, ser imperativo, actuar, permitir preguntas, es muy bueno. Cuando uno hace una pregunta, pregúntame todo lo que necesitas para contestarme de la mejor manera. Esto es muy importante. Ejemplos de output, esto no sé si es tan importante, pero esto que voy a decir ahora, ustedes van a pensar que yo me tomé una damajuana de tinto antes de venir. Esto está escrito. Propinas, amenazas, porque tienen empatía. ¿Qué pasa? Al haber sido entrenados con la totalidad del Internet, ¿quién escribió el Internet? El ser humano. Replican entonces el carácter. Ojo que ya hay algunos líderes que están hablando que en poco tiempo esto puede llegar a tener conciencia. Pero por hoy replican el carácter. Entonces, hay un paper, que creo que es de Anthropic, que habla que si yo le digo que te doy $500 y me das una mejor respuesta, responde mejor que si no se lo digo. ¿Y por qué $500? Vieron que el rango era entre 500 y 1.000, 2.000 dólares. Porque si le doy $1, no le importa. Dice, soy un rata, yo no me estimulo con esto. Y si le digo 2 palos, va a decir, me está mintiendo. Entonces, se dieron cuenta que el mejor rango para obtener una mejor respuesta era ese, entre 500 y 1.000, 2.000 dólares. Amenazas. Yo tengo 4 GPTs especializados, después les cuento qué es eso, en los cuales los programé diciéndole que si la respuesta no es buena, voy a perder mi trabajo y tengo 4 hijos que mantener. Se lo puse directamente ahí. Por supuesto, la coima está también, $500 le puse, para ser equitativo. Yo me asusté con esto. Esto lo publicó Microsoft AI en junio de este año. Pusieron a trabajar. ¿Vieron los ateneos del Mass General de New England que salen los jueves? Que son casos imposibles, muy complejos. Salen los jueves en New England y el próximo jueves tienen la respuesta. Bueno, yo debo haber pegado 3 en mi vida y tengo 61 años y me recibí a los 23. O sea que, y leo New England seguido. Son imposibles casi. Bueno, estos tipos de Microsoft hicieron lo siguiente. Los pusieron a trabajar con cientos de ateneos del Mass General y pusieron... ¿Se acuerdan de los agentes que ponían a trabajar en paralelo? Acá pusieron 1, 2, 3, 4, 5 grandes modelos de lenguaje a trabajar en paralelo y a discutir entre sí. Estos eran ChatGPT, Claude, Gemini, creo que era DeepSeek, el chino, y creo que era Copilot de Microsoft, por supuesto que era ellos. Uno hacía de challenger, o sea, el que desafiaba. Tiraba el caso y desafiaba. El otro generaba la hipótesis. El otro elegía los test para hacer. El otro hacía como de azafato y el otro hacía la lista, el chequeo. Fíjense lo que pasó. Esto es lo impresionante. Contra 21 médicos de Estados Unidos y el Reino Unido, con 5 a 20 años, perdón
el de ese años de experiencia, tuvieron 20 contra 85, los médicos 20, la inteligencia artificial que se llama MyDXO, 85%, 4 veces superior. Bueno, me da un poquito de miedo eso. La inteligencia artificial en salud, todo lo que dijimos que está aprobado por la FDA, la mayoría es en diagnóstico por imágenes y dermatología, imagen visual y anatomía patológica, pero les puedo asegurar que ayuda absolutamente en todo. Medicina de precisión, como copiloto para el tratamiento, en enfermedades raras, porque un especialista en enfermedades de Marfan, ¿qué puede haber visto? 50 en toda su vida. Bueno, acá como tiene todo el internet adentro, tiene miles de enfermedades de Marfan. Y en diagnóstico ya hay modelos en donde uno les carga la placa de tórax y le da un informe con un valor predictivo negativo del 99%. Imagínense una guardia que está atestada de gente que hay 100 radiografías para ver y te dicen, mira, tranquilo que estas son normales, con un 99% de certeza. Y aparte reduce el tiempo de trabajo a la mitad y en los estudios más recientes fueron un 17% más sensibles que los radiólogos. Ya en el 2017, los modelos viejos puestos a competir contra board de patólogos de Stanford alcanzaban un 99% de precisión. Imagínense lo que será hoy. Esto es en cáncer de piel, una revisión sistemática de 14.000 estudios, en melanoma un 90% de capacidad de sensibilidad diagnóstica. En colonoscopía, no sé si hay gente que hace gastroenterología, perdónenme si digo una barbaridad, pero tienen una incidencia de falsos negativos de un 15% más o menos, sobre todo en la zona del ciego, los pólipos planos, los pólipos chiquitos. Estos son solamente 2 inteligencias artificiales aprobadas para asistir al colonoscopista y llevaron ese índice de falsos negativos a un 3%. Este es el concepto del copiloto de inteligencia aumentada del que hablaba la OMS. ¿Se dan cuenta? El colonoscopista actuando con su copiloto de inteligencia artificial llevando a todo esto. Y esto es algo realmente impresionante. Este es un estudio que se publica en Lancet este año, que se llama MASAI, que es de mamografía de screening. Randomizaron 106.000 pacientes en 3 ciudades de Suecia a lo que es el estándar para ellos para screening de cáncer de mama, entre 40 y 74 años, doble lectura cada 2 años, versus una lectura, un médico, más una inteligencia artificial. Doble lecturas, 2 médicos, ¿no? Aumentó la detección, la inteligencia artificial y un médico en un 30% casi. Redujo el tiempo de trabajo a la mitad. Pero fíjense con esta metáfora. Una mujer en Estocolmo en el 2020 que salió randomizada al brazo que no tenía inteligencia artificial, 3 de cada 10 se fueron a la casa tranquilas con el cáncer puesto. Que si los hubiese leído la inteligencia artificial lo hubiesen diagnosticado en ese momento. Y la mayoría eran tumores agresivos. El diseño de estudios y nuevas drogas, 4% de nuestros pacientes están incluidos en estudios clínicos. No vamos a ningún lado así. Si no podemos incluir más pacientes que eso, realmente no vamos a avanzar. Bueno, la inteligencia artificial ya ha logrado duplicar la inclusión, pero lo que más ha logrado es disminuir el tiempo de lectura de las historias clínicas electrónicas para poder machearlos con los criterios de inclusión de los estudios. La disminución de los tiempos son impresionantes. Y esto es muy importante porque cada 10.000 compuestos, solamente uno se aprueba por la FDA, luego de 10 años, a un costo de 1.5 billones de dólares. Y ya están utilizando Google modelos que pueden identificar drogas con inteligencia artificial, que yo no lo diría esto si no lo hubiese dicho este hombre que se llama Demi Hassabis, que ahora se los voy a presentar. Dijo que esto va a acelerar en años, él habla de 5 a 10 años, el tiempo de 10 años a semanas o días de desarrollo de drogas. Yo no me animaría a repetir esto si no lo hubiese dicho Demi Hassabis. Ya Novartis y Eli Lilly han puesto muchísima plata. Y la complejidad que tenemos que enfrentar, fíjense, tenemos 25.000 genes, 100.000 transcriptos,
más de 1 millón de proteínas, tenemos 37 trillones de células que tienen cientos de miles de reacciones bioquímicas por segundo. Esto es inanalizable para el cerebro humano. Necesitamos algo que detecte sutiles desvíos de patrones, y estos no son otras cosas que las redes neuronales. Y fíjense, esto lo ejemplifica este estudio. En el Reino Unido hay un biobanco que donaron sus datos 500.000 personas. Milton es una inteligencia artificial de AstraZeneca que detectó con inteligencia artificial sutiles desvíos de patrones con una capacidad predictiva excepcional de un 0.9 en 121 enfermedades. Imagínense, y esto hubiese llevado a un diagnóstico una década previa. Imagínense eso, poder decírselo a un paciente que va a desarrollar una diabetes tipo 2 en 10 años, poder decírselo antes. Imagínense todo lo que podemos trabajar. Y esto, que fue el otro gran avance, que es el descubrimiento de la estructura tridimensional de todas las proteínas, que predijo el 100% del proteoma, que es el 4 veces de los conocidos, llevó a que gane el segundo premio Nobel de Inteligencia Artificial el año pasado por esto. Y anatomía patológica también, cuando lo ponemos a trabajar con inteligencia artificial, lleva al patólogo general al mismo nivel que un patólogo especialista, por ejemplo en cáncer de próstata. Y voy a ir acelerando. Ahora entramos nosotros, que es la contención, que tenemos 2 semanas de espera para ver al médico. Mentira, son 3 meses. Después estamos 30 minutos en la sala de espera, después estamos 5 a 10 minutos con el médico, que además el médico no lo mira porque mira el teclado. Va a haber, hay una epidemia de burnout de 40-60% en Estados Unidos. Hay un 75% de médicos que van a dejar su profesión este año. Hay un déficit estimado para el 2033 de 140.000 médicos. Fíjense lo que sacó Microsoft el año pasado, se llama Nuance, que una médica, visualizando los ojos del paciente, contacto visual, muy importante, junto con el examen físico, muy importante las dos, que se están dejando por el tema de la computadora, de estar escribiendo, van hablando y por medio de una rama de la inteligencia artificial que se llama procesamiento del lenguaje natural van generando una nota clínica sin haber teclado,